Constantine es una película de fantasía oscura que combina elementos de terror sobrenatural y se estrenó en el 2005, una película que marcó mi juventud y ahora, más de 20 años después que la vuelvo a ver, la sigo encontrando genial y única. Me acabo de dar cuenta que Constantine se refiere, entre muchas otras cosas, a Jesús como el hijo del diablo. También Constantine explica el concepto cabalístico de por qué el ser humano es superior a los ángeles. Suena fuerte lo que digo, ¿verdad? Lo sé. Quédate hasta el final del video porque te voy a revelar conocimientos que no sabías y que aparecen explícitamente en Constantine. En este video voy a defender tu derecho a ser escandalizado. Constantine se basa en el cómic Hellblazer de DC Comics y trata de demonios, ángeles, exorcismos, el infierno, brujería y maleficios, con escenas muy intensas de terror pero también de acción y elementos de misterio. En este video te presentaré un análisis de Constantine resaltando los elementos esotéricos ocultos y al final del video te daré mi opinión y te diré en dónde la puedes ver. Los personajes principales de esta película son John Constantine, interpretado por Keanu Reeves, quien es el protagonista, un exorcista cínico, fumador empedernido y con cáncer en etapa terminal. Constantine ha podido ver el reino angélico desde niño, puede ver tanto ángeles como demonios en su forma real. John Constantine está condenado al infierno por un intento de suicidio y lucha por redimirse. Trata de comprar su boleto al cielo mandando a los demonios de vuelta al infierno, porque se supone que hay un pacto con Dios donde ni ángeles ni demonios pueden interactuar físicamente con los humanos, solo pueden influir sin revelarse a nosotros. Keanu Reeves deporta entonces al infierno a los demonios que rompen este pacto. Angela Dodson, interpretada por Rachel Weisz, es una detective de Los Ángeles que busca respuestas sobre el suicidio de su hermana gemela Isabel. Angela se hace aliada de Constantine para tratar de rescatar a su hermana del infierno, quien se ha suicidado. Chas Kramer, interpretado por Shia LaBeouf, es el joven aprendiz y chofer de Constantine, leal y torpe pero de buen corazón. Papa Midnight, interpretado por Djimon Hounsou, un poderoso brujo vudú que dirige un club nocturno y ayuda a Constantine con información del más allá. Beeman, interpretado por Max Baker, es un experto en armas y objetos sobrenaturales, amigo de Constantine, que le provee de herramientas como balas benditas o agua del río Jordán. El padre Hennessy, interpretado por Pruitt Tyler Beans, un sacerdote alcohólico con habilidades clarividentes, es un aliado de Constantine. Baltasar, interpretado por Gavin Rossdale, un demonio poderoso y antagonista clave, medio humano y manipulador, es lo que llama Constantine como un híbrido. El ángel Gabriel, interpretada por Tilda Swinton, un arcángel andrógino con un rol central. El ángel Gabriel es el gran traidor en esta película y más adelante te explicaré su rol, pero te puedo adelantar que Gabriel tiene mucha envidia de los seres humanos. Está también Satanás o Lucifer, interpretado por Peter Stormare, el diablo en persona, que aparece en escenas icónicas y tiene un enfrentamiento memorable con Constantine y con Gabriel. La trama de la película Constantine está buenísima y gira en torno a una conspiración sobrenatural para atraer el fin del mundo y liberar a Mamón, quien es el hijo de Satán, para que tome el control del mundo y lo convierta en un infierno terrenal. Pero Mamón necesita de varias cosas como una receta. Necesita primero un cuerpo humano con poderes psíquicos y necesita también la ayuda de un ángel para nacer en la tierra. Todo empieza cuando la detective Angela investiga el suicidio de su hermana gemela Isabel, quien era una medium, y su estado empezó a empeorar a partir de jugar con la ouija e invocar seres demoníacos. Sus papás mandaron a Isabel a un hospital psiquiátrico y descubre su hermana junto con Constantine que no fue un suicidio normal sino algo inducido por el diablo. Descubren que Isabela se mató a sí misma para evitar que Mamón la usara como recipiente, pero luego los demonios, incluidos a Baltasar, quieren entonces que Ángela, su hermana, sea la madre de Mamón porque tiene los mismos poderes que su hermana. Mamón, el hijo de Satán, quiere escapar del infierno donde su padre lo tiene bajo control y establecer su reino en la tierra, pero para manifestarse necesita un huésped psíquico como Ángela, la ayuda de un ángel y un artefacto sagrado que en este caso sería la lanza del destino, que tiene la sangre de Cristo y sirve como asistencia
providencia divina para el nacimiento del demonio. Interesante notar que en Constantine no hace ninguna diferencia entre Cristo y Mamón. De hecho, lo ponen como una sola entidad. Cristo en Constantine es el hijo de Satán, y para establecer su reinado necesita de los elementos ya mencionados. El ángel Gabriel es un arcángel muy poderoso, pero con un desprecio profundo por la humanidad. Tiene envidia de los humanos porque Dios nos dio a nosotros el libre albedrío. Solamente a nosotros, de entre todas las criaturas del universo, tenemos la capacidad de escoger entre el bien y el mal en todo momento, incluso antes de nuestra muerte. Tenemos la capacidad de creer o no creer, de creer en Dios o no creer en Él, y que todo lo que nos pasa es por la voluntad de Dios. Y al reconocer a Dios como el soberano del mundo, tenemos la salvación de nuestra alma. Los ángeles, en cambio, no pueden escoger. Ellos solamente obedecen órdenes, siguen una línea y no tienen elección, a diferencia del humano. Este es el motivo por el cual el ángel Gabriel envidia a los humanos. Es por eso que el ser humano, cuando reconoce a su creador, es superior a los ángeles. En una de las secuencias finales de Constantine vemos cómo John Constantine se sacrifica a sí mismo, quitándose la vida para que el Satán venga por su alma personalmente. El Satán acude para llevarse a Constantine, pero John le dice al diablo que su hijo Mamón lo ha traicionado y que él, junto con el arcángel Gabriel, se encuentran en el cuarto adyacente. El Satán se enfurece porque su hijo lo ha traicionado, ya que Dios mismo le dio poder a Satán sobre la tierra hasta los últimos tiempos. Su hijo no debería de tomar el lugar de su padre Satanás, así que evita que Gabriel libere a su hijo sobre la tierra. Gabriel entonces es castigado por el mismísimo Dios, haciéndolo humano y arrancándole las alas. En una de las secuencias finales, Constantine es elevado al cielo en cuerpo y en alma, pero el Satán no lo deja, porque ¿cómo puede ser posible que un suicida suba al cielo, más si se suicidó 2 veces? Tal es la misericordia de Dios, porque al final Constantine reconoció la soberanía del creador del universo, inclusive le rezó, algo que nunca en su vida había hecho. Le rezó al Dios que no tiene hijos, al Dios que es uno y único, y por eso se ganó la eternidad. Pero Dios decretó que aún no era el tiempo de morir para Constantine, ya que aún tenía una misión que cumplir en la tierra, así que ordena al Satán que le cure el cáncer a Constantine para que pueda seguir viviendo. Una película que esotéricamente es muy interesante. Esta película revela muchos secretos de la cábala que solamente el iniciado puede ver, y ahora tú también los puedes saber. John Constantine estaba destinado al infierno, pero no por suicida, sino por hereje, por negar la existencia de Dios, y Gabriel, de hecho, en una de las escenas se lo dice. Le dice: tú, Constantine, ves y no crees, has visto el diablo de frente y no crees en Dios. Sin embargo, desde mi punto de vista, no es que Constantine no creía en Dios, él creía en Dios, pero como la mayoría de los seres humanos creen en él creía en un Dios creador que dejó a sus criaturas al azar y a su suerte. Constantine no creía en la supervisión individual que Dios tiene con cada una de sus criaturas, no creía en la bondad del creador, y el creador, en su infinita misericordia, al final le dio el cielo, lo salvó del diablo y lo curó del cáncer a través del Satán, haciendo que Constantine volviera a nacer para seguir con su misión, ya que nadie puede morir hasta que no termina su misión en esta tierra y su rectificación. Es interesante también cómo el director pone a Mamón como a Jesús. Jesús, el Dios cristiano, murió en la cruz y lo remató un romano con su lanza, y esa misma lanza es utilizada para darle vida a Mamón. Por lo tanto, esto es una referencia clara de que Jesús es el hijo de Satanás. Y tiene sentido, ya que la religión que él fundó ha causado más guerras y confusión que ninguna otra ideología, pero eso es tema para otro video. Interesante saber que Mamón es una palabra que proviene del arameo y que significa riqueza, dinero o posesión. Constantine en la película rectificó sus pecados, pero aún le queda una misión que cumplir. El guión de la segunda parte de Constantine ya está terminado. Solamente falta que los productores den el visto bueno para que podamos ver la segunda parte de esta super película, que según lo que he investigado puede salir para finales del 2027, si los productores dan el visto bueno en este año, claro está. Otro punto interesante de Constantine a señalar es que la película no se parece mucho al cómic original. Hellblazer es una adaptación muy libre que toma elementos básicos pero cambia casi todo lo demás para hacerla más accesible con un toque muy americano, porque
porque en el cómic John Constantine es inglés, concretamente de Liverpool. Es un hombre de clase trabajadora, no es gringo. Los cómics muestran a Constantine como un manipulador de lo peor, quien traiciona a sus amigos, sacrifica a gente inocente, es alcohólico, cínico y egoísta. Y en la película es más redimible, incluso heroico. Sufre por sus errores y se arrepiente, es menos cruel y más atormentado emocionalmente. En Constantine, la película, no hay crítica social, solamente una historia del bien contra el mal, y los cómics están plagados de crítica hacia el gobierno. Hellblazer es un horror muy maduro, con mucho diálogo ingenioso, violencia gráfica y mucho sexo. La película de Constantine, en cambio, no tiene sexo y es más de acción sobrenatural estilo Hollywood. Y la película, como adaptación de Hellblazer, es bastante infiel, pero la veo como una buena película de Constantine, pero no del Constantine de los cómics. ¿Vale la pena verla? Sí, definitivamente vale la pena verla. Me gusta que este Constantine se haya salvado, da un mensaje de esperanza en medio del caos, y en el cómic no hay esperanza. Me gusta más el Constantine de la película que el del cómic, a decir verdad. ¿Y a ti? ¿Te ha gustado Constantine la película? ¿Conoces el cómic? Quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Y si quieres ver Constantine y eres de México o de Latam, está disponible en HBO Max. Y si este video te ha gustado, suscríbete a Crypto TV y regálame un like en este momento. Así sabré que te gusta este contenido y haré más contenido como este. Si te gusta el terror sobrenatural, aquí en la pantalla final te voy a dejar un análisis que hice de El Conjuro 2. Sé que te va a gustar mucho. Dale click ahora para que lo disfrutes y nos vemos en el siguiente video, si el creador del universo así lo permite.